En una noche lluviosa, Marcela estaba en la sala de su humilde casa, tratando de consolar a su pequeño hijo, mientras su esposo recogía sus cosas con prisa. «Ya no puedo seguir contigo. Eres una mujer sin ambición, un peso muerto en mi vida», le gritó Carlos, cerrando la maleta con fuerza. Marcela, con lágrimas en los ojos, trató de hablar, pero él la interrumpió. «¿Sabes qué? Encontré a alguien que sí vale la pena. Es joven, hermosa, y no como tú. Jamás lograrás nada sola», dijo con desprecio, saliendo por la puerta sin mirar atrás. La soledad llenó la casa, pero en ese momento, Marcela hizo una promesa a sí misma, de mostrarle al mundo, y a ella misma, que no era un fracaso. Marcela no siempre había sido una mujer abatida. Cuando conoció a Carlos, ella era una joven llena de sueños. Había dejado sus estudios para apoyarlo mientras él construía su carrera. Juntos, enfrentaron dificultades económicas, y ella trabajaba largas horas para mantener a la familia mientras Carlos estudiaba un posgrado. «Marcela, todo esto es por un futuro mejor. Cuando termine, viviremos como siempre soñamos», le decía él, lleno de promesas. Sin embargo, cuando finalmente lograron estabilidad, las cosas comenzaron a cambiar. Carlos empezó a tratarla con frialdad, culpándola de no cuidar su apariencia o de ser poco interesante. Un día, mientras Marcela cocinaba en la pequeña cocina de la casa, escuchó a Carlos hablando por teléfono. «No te preocupes, amor. Pronto dejaré todo esto atrás. Ella no es como tú eres perfecta», susurraba él, sin saber que Marcela estaba escuchando. La traición le partió el corazón, pero lo que vino después fue aún peor. Cuando Carlos la abandonó por su nueva pareja, dejó a Marcela sin dinero y con un hijo pequeño que cuidar. Las palabras que él le lanzó al salir de casa resonaban en su mente como un eco constante: «Jamás lograrás nada. Eres un fracaso». Marcela se quedó inmóvil en la cocina, sosteniendo la cuchara de madera mientras las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. Las palabras de Carlos resonaban en su mente como un eco constante, golpeándola una y otra vez. Miró a su hijo, que jugaba despreocupado en la alfombra de la sala. Él era su única razón para mantenerse en pie. Los días que siguieron fueron cada vez más duros. Carlos llegaba tarde todas las noches, y cuando estaba en casa, era como si no existiera. Ignoraba a Marcela, lanzaba comentarios crueles sobre su apariencia y se quejaba de todo lo que ella hacía. «¿Esto es lo mejor que puedes hacer?», dijo una noche, dejando caer los cubiertos sobre la mesa con fuerza. «Trabajo duro todo el día, y así es como me recibes. Ni siquiera puedes preparar una comida decente». Marcela apretó los puños, sintiendo un nudo en la garganta. Quería responder, defenderse, pero sabía que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, tomó su plato y salió de la sala, dejando que Carlos siguiera con sus quejas delante del niño. El punto de quiebre llegó un domingo. Carlos había invitado a algunos amigos y familiares a un almuerzo en casa. Para Marcela, esto significaba horas de trabajo en la cocina, preparando cada detalle para que todo saliera perfecto. Pero para Carlos, era otra oportunidad para humillarla. «Bueno, ¿qué les puedo decir? Algunas mujeres simplemente dejan de intentarlo después del matrimonio», dijo Carlos entre risas, mirando a sus amigos mientras daba un sorbo a su bebida. «Yo soy un hombre exitoso, merezco más. Pero, miren, uno hace sacrificios, ¿no?». Marcela, que estaba colocando las bebidas en la mesa, sintió que el calor subía por su rostro. Era humillante escuchar cómo su esposo hablaba de ella con tanto desprecio delante de todos. Las risas incómodas de los invitados llenaron el ambiente, y Marcela no pudo evitar sentir que todas las miradas estaban puestas en ella. En ese momento, algo cambió dentro de ella. La tristeza y la vergüenza se transformaron en una chispa de determinación. Ya no era solo dolor,
era la necesidad de recuperar su dignidad y demostrarle a todos, especialmente a Carlos, que él no tenía derecho a tratarla de esa manera. Esa noche, después de la humillación pública, Marcela regresó a casa en silencio. Las luces de la mansión seguían encendidas, pero en su interior, todo se sentía frío y vacío. Carlos, su esposo, estaba cómodamente sentado en el sofá, con una copa de vino en la mano, viendo su programa favorito como si nada hubiera pasado. ¿Por qué estás tan callada?, le dijo Carlos, sin siquiera mirarla, con un tono sarcástico. ¿O acaso te molestó lo que dije? Vamos, Marcela, todo el mundo sabe que la verdad duele. Sin mí, no serías más que una simple chica de pueblo. Marcela respiró hondo, tratando de controlar la tormenta de emociones que bullía dentro de ella. Quería gritar, llorar, pero sabía que no podía permitir que él viera su vulnerabilidad. Buenas noches, Carlos, respondió con frialdad, subiendo las escaleras. En la habitación, cerró la puerta detrás de ella y se derrumbó en la cama. Las palabras de Carlos seguían resonando en su mente: sin mí, no eres nada. Pero mientras las lágrimas corrían por su rostro, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Recordó quién era antes de casarse con él, su fuerza, sus logros, y la razón por la que había aceptado compartir su vida con un hombre como Carlos. Esa Marcela fuerte seguía ahí, escondida, esperando el momento de resurgir. Durante los días siguientes, Marcela comenzó a actuar diferente. Mientras Carlos seguía en su rutina de desprecio y arrogancia, ella permanecía serena, incluso sonriente. Aunque seguía cumpliendo con sus tareas diarias, lo hacía con una determinación silenciosa. Algo había cambiado en ella, y Carlos, demasiado egocéntrico para notarlo, no prestaba atención. Una tarde, mientras él hablaba por teléfono en voz alta, alardeando de sus inversiones millonarias y de cómo nadie podría superarlo, Marcela revisaba documentos en el estudio. Entre las páginas de papeles legales y financieros, encontró algo que la hizo detenerse. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía con atención. Era una carta. Un documento olvidado por Carlos, probablemente un borrador de un contrato importante. Lo que estaba escrito ahí cambiaría su vida para siempre. Marcela lo guardó cuidadosamente. No era momento de enfrentarlo todavía. Ella sabía que, para ganar esta batalla, debía actuar con inteligencia, calma y paciencia. Carlos podía humillarla, pero no se daba cuenta de que él mismo había dejado la puerta abierta para su propia caída. Esa noche, mientras Carlos dormía profundamente, Marcela no podía cerrar los ojos. La carta que había encontrado en el estudio seguía dando vueltas en su mente. Sentada en la penumbra del cuarto, con la luz tenue de una lámpara, tomó su laptop y comenzó a buscar respuestas. Lo que encontró confirmó sus sospechas. Carlos había estado moviendo grandes cantidades de dinero de una de sus empresas hacia una cuenta en el extranjero, ocultándolo del resto de los accionistas y, probablemente, de las autoridades. Marcela recordó los primeros años de su matrimonio, cuando trabajaban juntos en construir esa fortuna. Ella había sido parte fundamental de su éxito, pero Carlos había logrado borrar su contribución, apropiándose de todo el mérito. Sin mí, no eres nada, había dicho él. Sin embargo, esa frase ahora resonaba diferente en su mente. Sin mí, él no sería nada, pensó mientras una chispa de fuerza se encendía en su interior. Al día siguiente, mientras Carlos salía apurado para una de sus reuniones de negocios, Marcela tomó su bolso y salió también, pero en dirección opuesta. Llegó al despacho de su abogado de confianza, un hombre mayor que había trabajado con ella antes de casarse con Carlos. Marcela, ¿cuánto tiempo? ¿A qué debo tu visita?, preguntó el abogado con una sonrisa cordial. Necesito tu ayuda, Andrés. Esto es delicado, dijo, extendiéndole la carta que había encontrado. Andrés ajustó sus lentes y leyó en silencio, su expresión volviéndose seria con cada línea. Esto es grave, Marcela. Pero si jugamos bien nuestras cartas,
esto puede darte una ventaja significativa. Eso espero, Andrés. Es hora de que Carlos entienda que no puede seguir humillándome. Y quiero asegurarme de que, cuando todo esto termine, no le quede nada para usar contra mí. Durante las semanas siguientes, Marcela siguió adelante con su plan, manteniendo la apariencia de la esposa sumisa que Carlos estaba acostumbrado a ver. Pero mientras tanto, trabajaba en silencio, recopilando pruebas y asegurándose de que todo estuviera en orden para el día en que confrontaría a su esposo. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontró un sobre dirigido a ella. Al abrirlo, descubrió documentos que confirmaban una sospecha que había tenido desde hacía tiempo. Carlos había firmado la transferencia de una propiedad a su nombre sin siquiera consultarla. Ese era el último empujón que necesitaba. Su plan estaba completo. Una noche, mientras Carlos bebía su habitual copa de whisky en la sala, Marcela entró al cuarto con una sonrisa serena. Parecía relajada, pero en realidad estaba evaluando cada movimiento de su esposo. Sabía que tenía que actuar con cautela. Había aprendido a camuflar sus emociones durante años, pero esta vez la determinación brillaba en sus ojos. «Carlos, ¿te acuerdas de nuestra primera casa?», preguntó, tomando asiento frente a él. Carlos levantó la mirada con desinterés, girando el vaso en sus manos. «Claro. ¿Por qué lo preguntas?». «Estaba pensando en cuánto trabajamos juntos para conseguirla. Eran tiempos diferentes, tú y yo éramos un equipo». Carlos soltó una risa seca. «Los tiempos cambian, Marcela. Ahora las cosas son más complicadas, y algunas decisiones requieren sacrificios». Sus palabras eran ambiguas, pero Marcela entendió perfectamente el mensaje. En ese momento, decidió que ya no había espacio para sutilezas. Todo estaba listo. Era hora de pasar al siguiente paso. Días después, Marcela organizó una cena en casa. Carlos llegó tarde, como siempre, despreocupado y seguro de sí mismo. Al entrar al comedor, notó que la mesa estaba preparada con una elegancia inusual. Velas encendidas, copas de cristal y una botella de vino caro. Todo parecía perfecto, excepto por la expresión de Marcela, que lo observaba con una calma inquietante. «¿Qué es todo esto?», preguntó Carlos, arqueando una ceja. «Es una celebración, Carlos», respondió ella con una sonrisa ligera, sirviéndole una copa de vino. «Quiero brindar por nuestro matrimonio, por nuestra historia y por la verdad». Carlos frunció el ceño, pero tomó un sorbo de su copa, aparentemente desinteresado. Sin embargo, cuando Marcela sacó un sobre del bolsillo de su vestido y lo colocó frente a él, su actitud cambió. «¿Qué es esto?». «Lee, Carlos. Es el resumen de tus transacciones ocultas, los documentos que demuestran tus desfalcos, y una copia del contrato de aquella casa que nunca pensaste que descubriría». Carlos dejó el vaso bruscamente sobre la mesa, su rostro perdiendo color. «¿De qué estás hablando, Marcela?». «Estoy hablando de todo lo que ocultaste, de cómo manipulaste nuestras vidas, de cómo te aprovechaste de mí creyendo que nunca me daría cuenta. Pero aquí estoy, Carlos. Y esta vez, yo tengo el control». Carlos trató de intimidarla, pero cada palabra que Marcela decía lo desarmaba más. Las pruebas eran irrefutables, y la seguridad que siempre había mostrado comenzó a desmoronarse. «Esto no va a terminar bien para ti, Marcela», gruñó, levantándose de la mesa. «Oh, Carlos, esto ya terminó. Porque ahora, todos saben quién eres realmente». En ese momento, la puerta principal se abrió y 2 oficiales de policía entraron al comedor. Carlos quedó paralizado, incapaz de articular una palabra mientras los agentes se acercaban a él. «Señor Carlos Álvarez, está bajo arresto por fraude y malversación de fondos», anunció uno de los oficiales. Los días se convirtieron en semanas, y mientras Camila lidiaba con las crueles humillaciones de Santiago, algo en ella comenzó a cambiar. Por las noches, mientras lloraba en silencio,
también planeaba en secreto su próximo movimiento. No estaba dispuesta a permitir que su dignidad fuera destruida. Una tarde, Santiago organizó una reunión en la empresa familiar para anunciar un nuevo proyecto multimillonario. Camila, como siempre, estuvo presente, pero esta vez no era la misma mujer silenciosa de antes. Llevaba en su bolso algo que guardaba como su as bajo la manga, documentos que podrían cambiarlo todo. «Les presento mi más ambiciosa inversión», dijo Santiago con arrogancia, mientras señalaba una maqueta en la mesa del salón. Su sonrisa era de triunfo, convencido de que tenía el mundo en sus manos. Camila, sin embargo, tenía algo más en mente. Respiró hondo, se levantó de su asiento y dijo en voz firme: «Antes de que sigas con tus planes, creo que todos aquí merecen saber algo importante». La sala quedó en completo silencio. Todos los presentes, incluidos los socios y ejecutivos, miraron a Camila con sorpresa. Santiago se giró hacia ella con un gesto de incredulidad. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó, su tono lleno de desdén. «Haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Camila, sacando de su bolso una carpeta con los documentos que había estado preparando. Santiago se puso de pie rápidamente, su rostro se llenó de furia, pero antes de que pudiera interrumpir, Camila continuó: «Estos son los contratos originales de la empresa que heredé de mi abuelo, los mismos que tú intentaste ocultar para dejarme fuera de todo». La revelación dejó a todos sin palabras. Algunos murmuraron entre ellos, mientras otros miraban a Santiago, esperando su respuesta. «Eso no tiene sentido», exclamó él, intentando quitarle la carpeta de las manos, pero Camila la sostuvo firmemente. «Tiene todo el sentido, Santiago. Tú y yo sabemos que esta empresa es tan mía como tuya. Pero te aprovechas de mí porque creías que siempre estaría en silencio. Pues ya no más». Las palabras de Camila resonaron con fuerza en la sala. Los ejecutivos comenzaron a mirar a Santiago con desconfianza. Camila aprovechó el momento para abrir los documentos y mostrar las pruebas, correos electrónicos, transferencias bancarias y registros legales que demostraban cómo Santiago había intentado despojarla de su parte de la compañía. Santiago, acorralado, intentó defenderse. Esto es un malentendido. Camila, cariño, no tienes que hacer esto aquí. No me llames cariño. Lo interrumpió ella, su voz firme y decidida. No voy a permitir que sigas manipulándome. Los presentes comenzaron a hacer preguntas, y el ambiente se tornó tenso. Uno de los socios más importantes, el señor Alarcón, se puso de pie y exigió explicaciones claras. «Santiago, ¿es cierto lo que Camila está diciendo? ¿Manipulaste los contratos de la empresa?». Santiago balbuceó, pero no pudo dar una respuesta convincente. Camila lo miró fijamente, sintiendo que por primera vez tenía el control. Ese día no solo marcó un antes y un después para Camila, sino también para la empresa. La valentía de enfrentar a Santiago había plantado una semilla de cambio que nadie podría detener. Santiago salió de la sala apresuradamente, dejando tras de sí una ola de incertidumbre y miradas desconfiadas de los ejecutivos. Camila permaneció de pie, con la carpeta en sus manos y el corazón latiendo rápidamente, pero con una sensación de triunfo que nunca antes había experimentado. El señor Alarcón, uno de los socios más antiguos, se acercó a ella con un semblante serio pero respetuoso. «Camila, ¿puedes explicarnos más sobre esto? Creo que todos aquí merecemos entender qué ha estado ocurriendo». Camila respiró hondo. A pesar de la tensión, mantuvo la compostura y comenzó a hablar con claridad. «Hace años, cuando mi abuelo falleció, dejó instrucciones claras sobre cómo se debía manejar su legado. Santiago, mi esposo, encontró la manera de desviar mi parte de la empresa, utilizando documentos falsificados y manipulaciones legales. Mostró los documentos a los ejecutivos, quienes comenzaron a examinarlos.
Sus rostros reflejaban sorpresa y, en algunos casos, indignación. Nunca quise que esto llegara tan lejos, continuó Camila, pero Santiago no me dejó opción. Durante años, he soportado humillaciones y abusos en silencio, pensando que era lo correcto por mi familia. Hoy, decidí que no voy a callar más. El silencio en la sala era casi ensordecedor. Finalmente, el señor Alarcón habló nuevamente. Camila, admiro tu valentía. Por nuestra parte, investigaremos a fondo estos documentos. Y si lo que dices es cierto, Santiago tendrá que enfrentar las consecuencias. Los ejecutivos comenzaron a murmurar entre ellos, mientras Camila sentía que, por primera vez, su voz era escuchada. Con la reunión llegando a su fin, salió de la sala con una mezcla de emociones, alivio, orgullo, pero también una inquietud sobre lo que Santiago podría hacer. Esa noche, cuando Camila llegó a casa, encontró a Santiago esperándola en el salón. Su rostro estaba pálido, y los ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban miedo y desesperación. Camila, por favor, tenemos que hablar, dijo él, levantándose de inmediato. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar?, respondió ella, cruzándose de brazos. Durante años me ignoraste, me humillaste y me trataste como si no valiera nada. ¿Por qué debería escucharte ahora? Lo siento, murmuró él, bajando la mirada. No sabía cuánto te estaba lastimando. Eso no es suficiente, Santiago. No basta con pedir perdón después de todo lo que hiciste. Santiago cayó de rodillas frente a ella, algo que jamás había hecho antes. Sus lágrimas comenzaron a brotar mientras decía: estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglar esto. No quiero perderte ni que esto termine así. Pero Camila no se conmovió fácilmente. Su voz era firme, aunque por dentro su corazón estaba lleno de cicatrices. No necesito tus disculpas. Lo que necesito es respeto, dignidad y justicia. Y eso es algo que no estoy dispuesta a negociar. Sin mirar atrás, Camila subió las escaleras hacia su habitación, dejando a Santiago solo, enfrentando las consecuencias de sus actos. En los meses siguientes, la vida de Camila cambió drásticamente. Con la ayuda de los socios de la empresa, logró recuperar el control sobre su parte del negocio. Su determinación y valentía no solo impresionaron a quienes trabajaban con ella, sino que también le devolvieron la confianza que había perdido. Santiago intentó en varias ocasiones reconciliarse con ella, pero Camila sabía que necesitaba más que palabras para sanar las heridas. Finalmente, decidió dar el paso que había estado postergando por mucho tiempo, el divorcio. Con el tiempo, Camila construyó una nueva vida. Invirtió en proyectos que siempre había soñado, rodeándose de personas que la valoraban y respetaban. En las reuniones de la empresa, ahora era vista como una líder, una mujer que no solo había enfrentado la adversidad, sino que había salido fortalecida. Un día, mientras revisaba unos papeles en su oficina, recibió una carta de Santiago. En ella, él admitía todos sus errores y le agradecía por haberle mostrado una lección que jamás olvidaría: el verdadero valor no se encuentra en el poder ni en el dinero, sino en la integridad y el respeto. Camila sonrió al leerla, no porque estuviera dispuesta a perdonarlo del todo, sino porque sabía que, al final, había ganado algo mucho más valioso: su libertad y su paz interior. Con el paso del tiempo, Camila no solo reconstruyó su vida personal y profesional, sino que también se convirtió en una inspiración para muchas mujeres que habían pasado por situaciones similares. Su historia de valentía y superación comenzó a ser conocida más allá de su círculo cercano. En uno de los eventos benéficos organizados por su nueva fundación, enfocada en empoderar a mujeres y proteger sus derechos, Camila tomó el micrófono frente a una sala llena de personas. Hace unos años, no hubiera imaginado que estaría aquí hablando con ustedes. Pasé mucho tiempo creyendo que mi valor dependía de cómo otros me veían. Hoy sé que mi valor viene de mí misma, de mi fuerza, mi dignidad y mi capacidad para enfrentar cualquier adversidad. Los aplausos resonaron en la sala,
pero Camila no buscaba reconocimiento, quería que su mensaje llegara a quienes más lo necesitaban. Por su parte, Santiago, aunque ya no formaba parte de su vida, seguía intentando enmendar sus errores. Decidió vender gran parte de su fortuna y donarla a causas benéficas, como un gesto para intentar compensar el daño que había causado. Aunque nunca volvieron a ser cercanos, ambos encontraron paz en caminos separados. Camila, ahora dueña de su destino, veía el mundo con una perspectiva renovada. En una tarde soleada, mientras caminaba por un parque con un grupo de niños de uno de sus programas comunitarios, se detuvo a observar la alegría en sus rostros. Uno de los niños se acercó y le preguntó: ¿por qué siempre ayudas tanto, Camila? Ella sonrió y respondió: porque sé lo que es sentirse sola y sin esperanza. Si puedo hacer que alguien más crea en sí mismo, entonces todo habrá valido la pena. El niño asintió, como si entendiera la profundidad de sus palabras, y regresó a jugar. Camila lo observó y, por un momento, recordó a la mujer que una vez fue, insegura, atrapada en una relación tóxica, y llena de dudas. Ahora, era fuerte, independiente, y lo más importante, feliz. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, y Camila supo que había cerrado un capítulo importante de su vida. Había aprendido que, aunque las tormentas pueden ser devastadoras, también pueden limpiar el camino hacia un nuevo comienzo. El aire fresco de la noche acariciaba el rostro de Camila mientras caminaba por el parque cercano a su nuevo apartamento. Con cada paso, sentía que dejaba atrás un peso inmenso. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, como pequeñas estrellas que prometían un futuro brillante. Sin embargo, el vacío en su corazón aún era palpable. Aunque había encontrado una nueva dirección en su vida, no podía evitar pensar en todo lo que había perdido. ¿Qué habría pasado si él hubiera sido diferente?, se preguntó en silencio, mientras sus manos rozaban las hojas de un árbol cercano. Al día siguiente, decidió enfocarse completamente en su trabajo. La oportunidad que había recibido en la empresa le daba esperanza. Sus compañeros, impresionados por su determinación y creatividad, comenzaron a verla no solo como una colega, sino como una líder natural. En cada reunión, Camila mostraba una fortaleza que pocos conocían, ganándose el respeto de todos, incluido el director general. Una tarde, mientras revisaba algunos informes en su escritorio, recibió un mensaje inesperado de una vieja amiga. Camila, acabo de ver algo que necesitas saber. Tu exesposo está en bancarrota. La mujer por la que te dejó lo abandonó, y ahora está hablando de ti con arrepentimiento. El mensaje la dejó inmóvil por unos segundos. No podía negar que una parte de ella sentía satisfacción al saber que la vida le había dado a él una lección. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir algo de tristeza. Después de todo, alguna vez lo amó profundamente. Camila dejó el mensaje a un lado y respiró profundamente, tratando de procesar lo que acababa de leer. Por un momento, los recuerdos de su relación fallida inundaron su mente, las palabras hirientes, las noches solitarias, y aquella sensación de no ser suficiente. Pero también recordó la promesa que se había hecho a sí misma: jamás volvería a permitir que alguien definiera su valor. Esa noche, mientras revisaba su agenda, otro mensaje llegó, esta vez de un número desconocido. Camila, sé que probablemente no quieras escucharme, pero necesito verte. He cometido errores que quiero enmendar. Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Era él. Su exmarido. Camila sintió un nudo en el estómago, pero no respondió. La idea de enfrentarlo la llenaba de emociones mezcladas, enojo, curiosidad, pero sobre todo, la sensación de que esta vez tenía el control. Al día siguiente, en su oficina, mientras revisaba un informe importante, su jefa entró con una sonrisa amplia. Camila, tenemos una propuesta para ti. Queremos que lideres el nuevo proyecto de expansión en el extranjero. Tu dedicación y resultados han sido impecables, y sabemos que eres la persona indicada para esto.
Los ojos de Camila brillaron. Era la oportunidad con la que siempre había soñado, una que meses atrás habría parecido imposible. Gracias por confiar en mí. No les defraudaré, respondió con seguridad. Sin embargo, el mensaje de su ex seguía rondando su mente. Esa tarde, decidió reunirse con él, no por él, sino por ella misma. Quería cerrar ese capítulo de una vez por todas, enfrentarlo desde su nueva posición de fortaleza. En un café discreto del centro, Camila llegó puntual. Su ex ya estaba allí, visiblemente desgastado. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban arrepentimiento. Gracias por venir, dijo, con una voz quebrada. Camila asintió, manteniendo una postura firme y serena. No tienes que agradecerme. Vine porque quiero escuchar lo que tienes que decir, pero eso no significa que olvide lo que hiciste. Él bajó la mirada, luchando por encontrar las palabras. Cometí el peor error de mi vida al dejarte. Pensé que el dinero y una vida fácil eran lo único que importaba. Pero cuando te perdí, lo entendí todo. Tú eras el motor de mi éxito. Y ahora que todo se desmoronó, solo me queda el arrepentimiento. Camila lo escuchó, pero sus palabras no la conmovieron como él esperaba. No necesito que me digas lo que perdí porque lo sé mejor que nadie. Pero también sé lo que gané al dejar esa relación. Mi libertad, mi dignidad, y la oportunidad de ser la mejor versión de mí misma. Él la miró, sorprendido por su seguridad. ¿Hay alguna forma de que puedas perdonarme? Camila respiró profundamente. Te perdono, pero no por ti, sino por mí. Para cerrar este capítulo y seguir adelante sin resentimientos. Pero no confundas mi perdón con una reconciliación. Mi vida ahora está llena de oportunidades y personas que me valoran de verdad. Se levantó de la mesa, dejando a su exmarido en silencio. Camila salió del café con la cabeza en alto, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Camila, ahora en su nuevo puesto, caminaba por la oficina principal de la empresa en el extranjero. Sus colegas la saludaban con admiración, y su sonrisa reflejaba confianza y satisfacción. Desde una ventana, miró el horizonte, recordando todo lo que había superado. El sol brillaba intensamente, como un símbolo de su renacimiento. Había dejado atrás el pasado y construido un futuro donde su felicidad no dependía de nadie más que de ella misma. En un auditorio lleno, Camila estaba frente a una multitud que había asistido a una conferencia organizada por su empresa. En la pantalla detrás de ella, se leía el título, Superando los desafíos, el poder de creer en ti mismo. Con el micrófono en mano y una luz suave iluminando su rostro, Camila comenzó a hablar. Hace algunos años, estaba en un lugar muy oscuro. Había perdido mi confianza, mi dignidad, y sentía que no era suficiente. Alguien en quien confiaba me dejó claro que, según él, no valía nada sin él. La sala quedó en absoluto silencio. Sus palabras resonaban en el corazón de cada persona. Pero lo que esa persona no sabía es que, en mi interior, había una fuerza que ni siquiera yo conocía. Una que se encendió cuando entendí que mi valor no dependía de nadie más que de mí misma. Las imágenes en la pantalla cambiaron, mostrando fotos de su éxito actual, liderando equipos, inaugurando oficinas, y momentos felices junto a nuevas amistades. Todos enfrentamos momentos en los que dudamos de nosotros mismos. Pero quiero decirles algo, ustedes son suficientes. Sus sueños, su esfuerzo, y su valentía pueden llevarlos a donde quieran estar. El público comenzó a aplaudir, primero de manera tímida y luego con entusiasmo. Algunas personas en la audiencia tenían lágrimas en los ojos, tocadas por la sinceridad de Camila. Esa noche, Camila se sentó en el balcón de su nuevo apartamento, observando las luces de la ciudad. A su lado, una carta de una joven asistente que había conocido en la empresa. Gracias por tus palabras. Me diste el valor para dejar una relación tóxica y empezar de nuevo.
Nunca olvidaré lo que compartiste. Camila sonrió, dejando la carta a un lado. Entendió que su historia no solo había cambiado su vida, sino también la de otros. La vida me enseñó que las tormentas no llegan para destruirnos, sino para mostrarnos cuán fuertes podemos ser. Y hoy, puedo decir con orgullo, soy la mujer que siempre quise ser.